hermanos, nuevamente su programa Un Versículo de Fe. Es para nosotros, como siempre, decirles que es una gran bendición saludarles a través de este programa y a través de las redes sociales. Estamos ya un poco adelante ya de la mitad del Hecho de los Apóstoles y realmente hemos descubierto grandes cosas. En los Hechos de los Apóstoles hemos dado cuenta de muchas cosas maravillosas que a los discípulos, Pablo y todos los que evangelizaban, ¿verdad?, en aquel tiempo, hicieron. Fue algo impresionante. Y ahora en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles solo encontramos un versículo donde se encuentra la palabra fe. Y precisamente también algo bonito que en este capítulo se da es que Pablo finaliza aquí su segunda misión e inmediatamente inicia su tercera misión. Así, mi hermano, que no se pierda este versículo, pues está más que bueno, más que maravilloso, y vamos a tratar la manera de dar un poquito de enfoque a todo el capítulo, ¿verdad? Para que entendamos un poco el versículo. Así que también queremos entregarle este programa a nuestro Señor Jesús, que es quien todo se lo merece, que para Él es la gloria, para Él el honor y el poder. Así que vamos a entregárselo siempre, como todos los vídeos, para que sea Él quien se glorifique. Y también, hermanos, agradecer a todos los hermanos que siempre están apoyándonos. Gracias, hermanos, de verdad, con todo nuestro corazón transmitimos ese agradecimiento en Jesús por ayudarnos a evangelizar, hermanos. Realmente son muchos hermanos que ven el programa. Cuando iniciamos este programa realmente nunca me imaginé yo que tanta gente podría llegar a ver este programa tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, ya que en estos tiempos, hermanos, todas las parroquias cerradas, los lugares donde se hacía el culto, la asamblea, la misa y todo esto está totalmente bloqueado y no quieren que alabemos al Señor de esa manera. Pues hagámoslo de esta manera, hermanos. Y me encantaría, hermanos, que también sintamos esa alegría, ese gozo. Igual es la palabra de Dios, la que estamos leyendo, la que estamos reflexionando. Y miren qué momento más especial para iniciar este propósito de leer todo el Nuevo Testamento, buscando los versículos donde encontramos la palabra fe. Bueno, mis hermanos, vamos a darle lectura al versículo de hoy, que lo hemos encontrado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, en el versículo 27. Y dice la palabra de Dios de esta manera: como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo, y los que la gracia de Dios había llevado a la fe, a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, un poquito descontrastado, digamos, el versículo, porque es necesario que leamos prácticamente todo el contexto. Y nos vamos a dar cuenta que aquí no es Pablo quien hace este versículo, no es Pablo realmente el protagonista, por decirlo así, el que ha provocado este momento en la escritura de la palabra de Dios. Es un hombre que se llama Apolo, que es un nombre griego, que precisamente era el nombre de un dios griego, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Que este hombre estaba instruido desde niño con la palabra de Dios, y era otro que se había dedicado a hablar del Antiguo Testamento, pero no sabía nada. Este hombre no sabía nada de Jesús, solo hablaba de las escrituras, pero del Antiguo Testamento, de los profetas y todo eso. Era un hombre muy preparado en la lectura, en la predicación de la palabra del Antiguo Testamento, pero aquí conoce a unas personas las que lo motivan, ¿verdad? Y le hablan realmente de Jesús resucitado, que estas dos personas eran Aquila y Priscila, y ellos lo llevaron a su casa y le hablaron de Jesús, y vino
Apolo y aceptó el bautismo de Jesús, porque este hombre, Apolo, solo fue bautizado por el bautismo de Juan, algo maravilloso, pero como ya era instruido en la palabra, entendió perfectamente bien el mensaje que Pablo había transmitido y que Aquila y Priscila estaban enseñándole, ¿verdad? Y como dice, como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran, ¿verdad? Y de hecho, dice la palabra, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, ¿verdad? Entonces, este hombre se acercó a este pueblo, ¿verdad? Y ayudó mucho en la predicación, ¿verdad? En la enseñanza. Según la escritura, pues estuvo mucho tiempo allí enseñando y lo apoyaron para que se quedase allí enseñando mucho para que los que habían recibido la fe, los que habían abrazado la fe, gracias a la gracia del Señor, fueran instruidos también por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es maravilloso ver cómo es de importante la palabra en este momento. Yo quiero quizás dejar un poquito más enfocado este tema de la palabra. Este hombre dice que era instruido totalmente en la palabra, y por eso cuando él hablaba lo hacía con elocuencia, lo hacía con destreza, con ganas que la gente lo escuchara, ¿verdad? Y la gente, cuando lo escuchaba hablar, se reunía y lo escuchaban, porque hablaba con autoridad la palabra de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, él no había aceptado y no había recibido el bautismo de Jesús, ¿verdad? El bautismo que en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya poco a poco lo vamos a ir dando cuenta durante el capítulo 19. También ahí nos va a hablar un poco de Apolo, donde él es bautizado ya en el Espíritu, que es maravilloso también ese versículo que vamos a reflexionar en nuestro próximo programa. Pero lo que quiero decir es la importancia, y lo que quiero que entendamos, la importancia que tiene el saber de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces, yo sé que tú te has dado cuenta, más de uno dice que conoce a Dios y ama a Dios y que lo bendice y que lo glorifica y que es su Dios y que lo alaba y enamorado de Dios, ¿verdad? Y que sin Dios no es nada, ¿verdad? Pero de repente lo escuchas por allá diciendo, es que Dios a mí no me habla, ¿verdad? Es que Dios a mí no me da una respuesta. Pero ¿cómo podemos decir, hermano, que conocemos a Dios, que estamos enamorados de Dios si no intentamos conocerle? ¿Cómo podemos decir que Dios no nos habla cuando tenemos todo esto, ¿verdad? Todo es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Si dices que estás enamorado de Dios y no lo conoces, es como que tú tengas una novia, ¿verdad? Y no sepas ni su nombre, no sepas dónde vive, no sepas qué es lo que hace, o tengas digas que tienes una esposa y no sepas cuáles son sus defectos, sus dificultades, ¿verdad? Y conocer a Dios es eso, hermano, y sus virtudes también, ¿verdad? Y aquí en la palabra es donde nosotros conocemos y tenemos ese enlace con Dios cuando nosotros leemos y entendemos la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos inspira a reflexionar la palabra de Dios. Y es aquí donde podemos conocer al Dios que tú dices que te enamora. No puedes decir que estás enamorado de Dios si no te interesas por Él, si no te interesa conocerle, si no te interesa saber de Él, si no te interesa ni siquiera qué te ha prometido, ¿verdad? Y aquí está escrito lo que Él, como tu amigo, como tu Padre, aquí está escrito lo que Él nos ofrece. Pero ¿cómo vamos a conocerle si no leemos la palabra, si no le escuchamos a través de su palabra? Nosotros queremos que llegue una voz aquí y otra por aquí, ¿verdad? Y nos hable así, todo quizás como lo hemos visto en las películas, todo ronco así, ¿verdad? Pero no es así, hermano.
Para eso está la palabra de Dios y para eso están todos los que te hablan de Dios. Ese es Dios hablándonos directamente. Así, con toda clareza te lo digo, es Dios hablándote directamente. Escúchame, escucha la palabra, porque eso es lo que te hace conocer al Dios que tú dices que alabas, al Dios que tú dices que adoras. Esto es lo que te hace conocer. Y por eso es que Apolo dice que cuando predicaba la palabra de Dios lo hacía con elocuencia, con autoridad, sí, y no tenía el bautismo del Espíritu. Eso quiero yo decírtelo, que era un hombre, dice, fervoroso en el Espíritu, pero realmente no estaba bautizado en el Espíritu aún, pero era un buen predicador. ¿Y qué pasa? Porque él estaba instruido en la palabra. Y él, aquí va lo que digo, no conocía lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Pero sin embargo, llamaba la atención con su prédica. Y a veces nosotros nos hemos chocado con muchos hermanos, a mí me ha sucedido, personas que no conocen a Jesús, no creen en Jesús, pero conocen mucho la palabra y te dejan así con la boca abierta, se saben hasta de memoria la palabra de Dios, ¿verdad? Y te hablan de Dios, pero dentro de ellos no hay nada. ¿Por qué? Porque no han aceptado, no han abrazado la fe, porque no han aceptado el bautismo, porque no han aceptado la resurrección, porque no han entendido lo que han leído, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para conocer a Jesús, oración, Eucaristía, Santo Rosario y lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios es la que nos hace amigos verdaderos de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros conocemos realmente lo que Dios nos ha prometido. Bendiciones, hermanos, para todos. Un saludo. Que la paz del Señor quede con ustedes. Un shalom para todos y un abrazo de bendición para todos. Bendiciones.